La condensación. En psicología y psicoanálisis, la condensación es un mecanismo mental por el cual múltiples elementos, ideas, deseos o representaciones se unen o fusionan en una sola imagen, símbolo o contenido psíquico. Este proceso es especialmente relevante en la interpretación de los sueños y en la comprensión del inconsciente, ya que permite representar varios significados o deseos reprimidos en una sola escena o figura. La condensación opera de forma no lógica, característica del funcionamiento inconsciente, y revela cómo la mente transforma y disfraza los contenidos conflictivos o inaceptables para hacerlos accesibles de manera encubierta. Sigmund Freud fue quien desarrolló más claramente este concepto dentro de su teoría del aparato psíquico. En su obra La interpretación de los sueños, describió la condensación como uno de los mecanismos fundamentales del trabajo onírico, junto con el desplazamiento y la simbolización. Según Freud, el material inconsciente, compuesto por deseos reprimidos, sufre una serie de transformaciones antes de emerger en el contenido manifiesto del sueño. La condensación cumple la función de economizar y disfrazar estos deseos, fusionando en una sola imagen múltiples significados, lo que hace que el contenido onírico sea enigmático y aparentemente incoherente. Por ejemplo, en un sueño, una persona puede ver el rostro de un conocido que, sin embargo, tiene rasgos de otra persona. Esta figura compuesta puede representar simultáneamente deseos, emociones o recuerdos relacionados con ambas figuras. En este caso, la condensación actúa como una síntesis simbólica que guarda una multiplicidad de sentidos en un solo objeto. Este proceso también se puede observar fuera del campo onírico, en los síntomas neuróticos, en los lapsus y en los actos fallidos, donde se combinan contenidos psíquicos diversos en una sola manifestación. Desde un punto de vista estructural, la condensación se relaciona con el funcionamiento del proceso primario, propio del sistema inconsciente, en oposición al proceso secundario, más característico del pensamiento consciente y racional. El proceso primario se rige por principios como la temporalidad, la sustitución y la condensación, y no respeta las reglas lógicas ni la organización espaciotemporal de la conciencia. Esta forma de funcionamiento psíquico es frecuente en los sueños, en el juego simbólico infantil, en la creación artística y en ciertas manifestaciones psicopatológicas. Lacan, en su reelaboración del psicoanálisis freudiano, también aborda la condensación bajo el concepto de metáfora, tomando prestadas categorías del lenguaje. Según él, la condensación opera como una metáfora en la que un significante reemplaza a otro en una estructura en la que varios sentidos se superponen. Desde esta perspectiva, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y la condensación es una figura retórica del discurso inconsciente, una forma en la que el deseo se inscribe en lo simbólico. La condensación no es solamente un mecanismo patológico o limitado al sueño, también participa activamente en la creación artística, en el pensamiento simbólico y en la producción del lenguaje poético. El arte y la literatura están llenos de imágenes condensadas que logran expresar, en una sola escena o metáfora, múltiples niveles de emoción, pensamiento o experiencia. Esta capacidad del lenguaje simbólico de decir mucho con poco es, en gran medida, una forma consciente de condensación psíquica. En el terreno de la psicología clínica, especialmente en el abordaje psicodinámico, el terapeuta puede observar condensaciones en las asociaciones libres del paciente, en los sueños relatados o en los síntomas neuróticos. Un síntoma físico, por ejemplo, puede condensar angustias relacionadas con diversas fuentes emocionales, conflictos familiares, culpa, temor al fracaso, etc. Interpretar el síntoma implica descomponer esa condensación para descubrir sus raíces psíquicas múltiples y ayudar al paciente a integrarlas en la conciencia. También en el lenguaje cotidiano encontramos fenómenos de condensación. Por ejemplo, en los lapsus linguae, una palabra puede salir deformada porque condensa otras dos o más que el sujeto inconscientemente deseaba decir. Igualmente, en los apodos, chistes o equivocaciones, a menudo hay condensaciones que contienen mensajes latentes del deseo o del conflicto interno, que escapan a la lógica racional pero tienen sentido desde el punto de vista simbólico. Desde la psicología cognitiva, aunque no utiliza el término condensación en sentido psicoanalítico, se ha estudiado cómo el cerebro sintetiza grandes cantidades de información en esquemas, categorías o prototipos. Esta síntesis cognitiva permite al ser humano operar de manera rápida y eficiente en entornos complejos. De alguna forma, también podríamos decir que la mente condensa información en modelos mentales, aunque aquí no se trata de contenido reprimido, sino de estrategias de simplificación y generalización. En psicoterapia humanista y existencial, se reconoce la tendencia de las personas a expresar significados profundos mediante símbolos, sueños, imágenes o metáforas personales. Estas condensaciones simbólicas, cuando se exploran adecuadamente, pueden conducir a profundas revelaciones sobre el sí mismo, las relaciones interpersonales y el sentido de vida.
Trabajar con estas condensaciones es una forma de acceder a capas profundas del ser que no siempre pueden verbalizarse de manera directa o racional. En síntesis, la condensación es un proceso psíquico fundamental para entender cómo el inconsciente opera y cómo se expresa simbólicamente en distintos ámbitos de la vida mental. Aunque su raíz se encuentra en la teoría freudiana, sus efectos se observan en múltiples dominios, desde los sueños hasta el arte, desde los síntomas hasta la poesía, desde el juego hasta la religión. Comprender la condensación es comprender cómo el ser humano transforma lo complejo en lo simbólico, lo reprimido en lo representado, y lo múltiple en una sola imagen cargada de significado.